Este es el artículo publicado por Daniel Coronel en el que menciona a Álvaro Uribe Vélez, quien hizo hasta lo imposible para que sus hijos y familiares no fueran investigados por la Fiscalía. Y es que cuando la Corte Suprema de Justicia empezó a investigar a Mario Uribe, primo del expresidente, por vínculos con paramilitares, hasta llamó al magistrado César Julio Valencia para preguntarle sobre la investigación contra su primo. Valencia hizo pública la abusiva comunicación y Uribe salió a decir que mentía. Coronel no menciona los detalles de la llamada, pero según este informe de Semana en 2012, en la llamada que le hizo Uribe al ex magistrado, lo tildó de farsante y tildó también a la Corte Suprema de golpista. Textualmente dijo: me tildó de farsante, me he quedado corto en todos los epítetos e infundios que utilizó. Esa no es la manera de controvertir una sentencia judicial. Esa llamada me causó perplejidad y asombro, e incluso dijo que su teléfono fue interceptado, al igual que los teléfonos de su madre ya fallecida y su hija, sin contar con el montaje que el gobierno Uribe le hizo a Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa del gobierno Petro, por investigar la parapolítica. En 2007, el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, fue el encargado de investigar los nexos entre políticos y paramilitares, por lo que fue considerado el magistrado estrella de la parapolítica. Su trabajo fue tan contundente que logró que se condenaran a más de 60 congresistas, alcaldes y gobernadores, entre otros. Por estas investigaciones, Velásquez fue espiado, chuzado, amenazado y víctima de montajes por parte del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Fue cuando el ex paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, envió una supuesta carta suya al presidente Uribe en la que afirmaba que el magistrado Velásquez lo había presionado para acusar a Uribe Vélez de un crimen. Consistió en un montaje fraguado el mismo día de una entrevista que yo sostuve con José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania. El magistrado recuerda que el gobierno de la época no pudo explicar cómo había llegado la supuesta carta a las manos de Uribe. También se conoció que el DAS investigó sin orden judicial los bienes de Valencia y de su abogado Ramiro Bejarano para ver si encontraban algo para enlodarlo. Según narra Coronel, este es el correo en el que se evidencia que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, recibió el reporte de los seguimientos ilegales. Esta señora hoy está en la cárcel. Ahora bien, la Corte Suprema también inició a investigar al gobierno Uribe por los presuntos repartos de notarías. Por ello envió copias para que la Fiscalía investigara a Tomás Uribe, pues una notaria de Tunja aseguró en una conversación grabada que era cuota del hijo mayor del expresidente. Hernando Angarita y Bernardo Moreno adujeron que quien tenía interés en la designación de la notaria era el hijo del presidente. En la remisión del proyecto de decreto comenzaron a ejercer presión, manifestándome que tenía interés en el tema, según el dicho de ellos, el señor Tomás Uribe, los hijos del presidente, específicamente el señor Tomás Uribe Moreno. Lo que hizo Uribe fue entrometerse en la investigación y llevó a la prensa hasta la Casa de Nariño para que supuestamente bajo gravedad de juramento se asegurara que ellos no habían cometido ninguna falta, y atacó fuertemente al magistrado que pidió que se investigaran los hechos. El país puede saber bajo juramento que mis hijos nunca han intervenido en nombramientos, ni en contratos, ni en actos oficiales, y yo le pido a algunos magistrados, como el doctor Yesir Ramírez, que no sigan acabando la justicia, suplantándola por el odio. Cuando el juez falla por el odio, prevarica. Qué mal ejemplo da la Corte Suprema de Justicia a través de un magistrado como Yesir Ramírez, que tanto mal le ha hecho a Colombia. Muchas gracias. Según Coronel, Tomás se salió fácil, pues solo bastó con que la notaria dijera que todo se trató de un chistecito. Y en el caso de la zona franca de los hijos de Uribe, de casualidad la Fiscalía nunca averiguó a los familiares de Álvaro Rosso. El alcalde en agosto de 2007 expidió un decreto expandiendo una zona industrial de Mosquera, en la que, por obra y gracia de esa decisión, quedaron incluidos los lotes que 8 meses antes habían adquirido Tomás y Jerónimo Uribe a través de una fiducia. 3 meses después de esa primera decisión, la alcaldía de Mosquera expidió una resolución autorizando la subdivisión del terreno, es decir, permitiendo que la propiedad fuera parcelada en lotes menores.
Las dos medidas del alcalde municipal dispararon el valor estratégico y comercial de esas tierras. Urbanizables y vividas pasaron de cotizarse por hectáreas a valorarse por metro cuadrado. Con un solo señalamiento, con una sola firma de un agente del gobierno, sus hijos se convierten en multimillonarios. Luego, en un allanamiento a una firma de abogados en Medellín, se encontró en un cuaderno este escrito: excluir la tierra del alcalde, el resto llevarlo a sociedad promotora de la zona franca de Occidente, las 19 hectáreas para el alcalde a nombre de Luis Rosso y Efraín Fernández. Uribe nuevamente nunca pidió que la fiscalía investigara a sus hijos, y hoy en estos terrenos vendidos a los familiares de Rosso crece el Parque Industrial Santo Domingo, que tiene como accionistas al exalcalde Rosso y a su hija Jenny. Es más, tanto fue el favor que Jenny Rosso se convirtió el año pasado en senadora del Centro Democrático, con patrocinio directo nada más y nada menos que del expresidente. Compatriotas de Mosquera, Jenny Rosso representa los valores del Centro Democrático. Representa transparencia, cumplimiento, estudio, afecto por la comunidad. Es candidata de nuestra lista al Senado de la República. Acompáñenos votando por nuestra lista al Senado, por Jenny Rosso. Pero esto jamás se investigó, al igual que los posibles vínculos de Tomás Uribe con Odebrecht, que según este reporte de Noticias 1, los entes investigadores no quisieron ni siquiera hacerle preguntas a Tomás y prescribieron por vencimiento de tiempo algunas investigaciones en contra de los Uribe. La declaración de Tomás Uribe ocurrió el 22 de agosto de 2011 frente al procurador general Alejandro Ordóñez, quien en 50 minutos de audiencia no hizo ninguna pregunta sobre esa reunión entre el hijo de Uribe, miembros de Odebrecht y los Nule en Panamá. El despacho no tiene ninguna pregunta por hacer. El periodista Gerardo Reyes en 2010 le hizo una entrevista a Miguel Nule, quien reveló la reunión en Panamá entre Tomás Uribe, el presidente de Odebrecht en ese país, Andrés Revelo, Miguel Nule y un amigo de Tomás para hablar de la Ruta del Sol. Nule dijo que fue Tomás Uribe quien los invitó a la reunión de Panamá para que se unieran Nule y Odebrecht en la Ruta del Sol. El exmagistrado Araujo preguntó por ese momento. Tomás Uribe no quiso responder. Yo no los invité a Panamá. No, a la reunión de Odebrecht. No le estoy diciendo Panamá. Yo no le podría decir eso. Yo no le podría decir eso. Yo estoy acá bajo la gravedad de juramento, señor abogado. Mal haría yo en decirle sí o no. 5 años después de la declaración de Tomás Uribe, la Procuraduría de Ordóñez tuvo que declarar prescritas por tiempo algunas investigaciones. Coronel finaliza diciendo que la conducta de Nicolás Petro debe ser investigada rigurosamente y dentro del debido proceso. Su padre, el presidente, lo está facilitando. El contraste está a la vista.